acompaña un ingeniero en informática con la especialidad en inteligencia artificial, teniendo además en su currículum un MBA por el IES. Es un hombre que representa a LEC y su nombre es Cristóbal Colón. Gracias. Bueno, oye, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Mi objetivo de hoy es hablar del futuro de la automoción. Voy a intentar ser lo más positivo posible dentro de la potencial negatividad que pueda haber en el futuro de la automoción. Y entonces, bueno, yo quiero transmitiros 3 mensajes, ¿vale? Luego entraremos en detalle. El primero es que la industria ha cambiado y está cambiando. Se venden menos coches, se van a vender menos coches. Eso implica que hay menos negocio para todos, ¿vale? Y que algún cambio se tendrá que producir en el corto o medio futuro, ¿vale? El primer mensaje y luego entraremos en detalle. Segundo mensaje, esto en parte está motivado por el coche eléctrico, ¿vale? El coche eléctrico, que es una revolución en sí misma, también está creando mucha incertidumbre, como todos conocéis en el sector. Hay voces que dicen que el coche eléctrico es el futuro, otras que dicen que no lo es. Bueno, vamos a intentar ver si discutir o presentar si el futuro va a estar basado en el coche eléctrico o no. Pero es lo que crea incertidumbre, porque al final, ¿qué está pasando? Pues que un coche eléctrico vale el doble que su homólogo en combustión. Y cuando alguien va a comprar un coche, que generalmente lo financia, pues no está dispuesto a pagar el doble por el mismo coche sin poder usarlo con las mismas características, ¿no? Y eso hace que se vendan también menos coches, haya más vehículos de ocasión, más segunda mano, etc. Y un tercer punto, que son los chinos, que en este río revuelto pues están siendo los que están aprovechando la oportunidad para llegar al mercado europeo, al mercado español y liderar con diferentes marcas, estrategias, etc. Y es lo que trataremos en tercer lugar. Bueno, pues entonces, lo que os he dicho antes. Se venden menos coches, ¿vale? Y se van a seguir vendiendo menos coches. Si veis, este gráfico muestra el número de coches producidos por año. Este año 2022, 85 millones. Año 2023 han sido como 88, pero fijaos, 11 millones casi por debajo de los mejores años. Y aquí hay muchas voces que dicen, bueno, ¿y por qué se venden menos coches? Se venden menos coches porque hay más car sharing, porque hay más economía colaborativa, porque son más caros, ¿no? Los coches han evolucionado en precio hasta ahora, han sido mucho más caros. Por el COVID, otros dicen, no, ha sido por los microchips. Bueno, ya no hay microchips, ya no hay COVID, se venden menos coches, así que algo está pasando, ¿no? Mi opinión, y los datos que tengo aquí luego lo demostrarán, es en parte por la transición al vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico, como os he dicho, es más caro. Entonces, mucha gente no está dispuesta a pagar el doble por un coche similar al que tiene ahora, que encima no puede usar en la misma medida, ¿vale? Y también pues porque ciertos sectores de la economía pues prefieren no tener coche. Pues los millennials, la gente joven, prefiere moverse con otro tipo de transporte y eso hace pues que el mercado haya bajado, ¿no? Y hay un tercer efecto, que es la incertidumbre de la regulación, que a veces no nos damos cuenta. Y cuando decimos que vamos a prohibir, lo que estamos haciendo es desincentivar el consumo, ¿vale? Y entonces, cuando alguien le dice que van a prohibir circular en una ciudad o que no puede utilizar cierto tipo de vehículo, ¿qué pasa? Pues que no se lo compra. O aguanta más con el que tiene, o se compra uno de segunda mano para no tener que hacer tanta inversión. Y esto que está pasando en todo el mundo. No es Europa. Europa estábamos en 13 millones en 2019, 11 millones en 2023, en Estados Unidos lo mismo, un poquito menos de descenso, y curiosamente también en China. En todo el mundo se venden menos coches y se producen menos coches, ¿vale? Es algo que no depende de Europa y su regulación, es algo que es estructural. Y luego veremos por qué pienso yo que es algo estructural y qué va a pasar con ello. Y luego aquí tenéis el desagregado. Aquí hay mucho dato. Pero bueno, básicamente hay como varios grupos, ¿no? Pues los fabricantes americanos, los europeos, los japoneses o coreanos, los chinos. Y bueno, pues todos han bajado en su misma medida, excepto los chinos, que son los que ahora mismo producen más, están creciendo más, son más baratos que el resto y están aprovechando una oportunidad que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Luego entraremos en detalle cuando toquen los chinos, hablar de ellos. Entonces, bueno, esto es el contexto, menos coches, las marcas están vendiendo menos. Vamos a entrar al vehículo eléctrico y por qué creemos, y yo por qué pienso que esto está afectando pues, a esta situación de mercado, ¿vale?
A ver, es un hecho que el vehículo eléctrico pues, ha crecido mucho y si veis los crecimientos pues, son enormes y los crecimientos con respecto al año pasado son enormes y eso parece que va a seguir así. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque cuando tú partes de un crecimiento cero, pues cualquier crecimiento es muy alto, ¿vale? Y es lo que ha pasado. Y normalmente cuando lanzas un nuevo vehículo al mercado, un nuevo tipo de tecnología como es la eléctrica, pues hay un grupo de consumidores que los ingleses llaman los early adopters, o sea, lo podemos llamar la gente con dinero, que se aburre, también le podemos llamar así, que lo que hace es que como vive en una casa y tiene 2 o 3 coches, pues se compra un eléctrico y lo utiliza para la ciudad. Entonces, eso que hemos visto hasta ahora, en parte, refleja ese grupo de consumidores que tiene dinero y tiene posibilidad de usar un coche eléctrico porque lo puede cargar y porque tiene otro vehículo que puede utilizarlo para otro tipo de usos, ¿vale? Entonces, esto ha pasado en todo el mundo. Ha pasado a nivel agregado, en Europa, en China, en Estados Unidos. En todo el mundo el crecimiento eléctrico ha sido muy significativo, pero como os he dicho, la base de crecimiento era tan baja que cualquier crecimiento es súper alto. ¿Y este crecimiento por qué se ha dado? Pues hay gente que dice que es porque es más eficiente y porque es una mejor tecnología. Mi opinión es que es simplemente por la regulación. El mercado no está maduro ni está preparado para tener coche eléctrico y la regulación está impulsando a un cambio que el mercado todavía no está preparado para asumir. Prueba de ello es que la gente normal, la clase media, la renta media, no compra coche eléctrico porque no lo puede cargar en ningún lado. Entonces, estamos obligando a una transición tecnológica sin haber preparado la economía para esa transición. Y la regulación, hasta el año pasado, que iba a prohibir el coche de combustión, estaba acelerando esa transición, ¿no? Y esa incertidumbre, y que se vendan menos coches y que se pretenda vender más eléctrico. Aquí hay una discusión porque cuando fueron a aprobar la regulación, la Unión Europea dijo, uy, mejor no vamos a prohibir el coche eléctrico, vamos a dejar que también haya coche de combustión que sea neutro en carbono, ¿vale? Dando pie a que el coche de combustión pueda seguir circulando con los e-fuels o los combustibles sintéticos, que son combustibles que se generan a través de hidrógeno renovable, que sale de la energía renovable, y sale de la captura de carbono, ¿vale? Si mezclas las dos cosas, pues sale combustible sintético que se puede usar en cualquier coche sin ningún tipo de adaptación y químicamente es igual que el diésel o que la gasolina. Y esto es lo que se ha regulado también ahora, entonces, y esto es lo que está abriendo puertas a que el futuro pueda no ser 100% eléctrico, ¿vale? Pero sí que es cierto que esta regulación lo que está creando es mucha incertidumbre y está forzando a un cambio tecnológico sin que la industria esté preparada, o por lo menos sin que la industria europea esté preparada, o la americana. Los chinos, que son muy listos, sí que están preparados para esto. Y bueno, entonces hay muchas potenciales evoluciones de cómo va a afectar el coche eléctrico, cuántos se van a vender, pero es cierto que si ves los datos del 16 al 22, ¿vale? Crecimientos del 50%, lo tenéis ahí en Europa, crecimientos del 18, 46% en Estados Unidos, 60% en China, y si ves las mismas previsiones del año 22 al 28, los crecimientos son la mitad, ¿vale? Entonces parece que se está no parando, pero parece que se está reduciendo el ritmo de crecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo cuando llegan al mercado masivo, ya ha pasado el modelo ya ha pasado la época de los early adopters, de la gente con dinero, pues llega al mercado masivo y ya de repente la gente dice, uy, que esto es muy caro, a ver qué hago con esto. Y de hecho nosotros mismos, en mi empresa, pues cada año vamos sacando forecast, vamos sacando previsiones, ¿no? Y cada año que sacamos una previsión es más baja que el año anterior, ¿vale? Lo que nosotros preveíamos en el 2022 era, pues, por ejemplo, que en el 2028 hubiera 29 millones de coches eléctricos en Europa. Y lo que preveemos en el 2023, lo que hicimos en el 2023, es que va a haber 21. Y cuando hagamos el cálculo en 2024, veremos que va a haber menos. ¿Por qué? Pues porque había unas previsiones muy infladas, había unas expectativas que no eran reales, y eso se terminará ajustando. ¿Eso quiere decir que el vehículo eléctrico no va a triunfar? No, eso quiere decir que va a tardar más en triunfar y que las expectativas no es lo que eran. ¿Y por qué esto está pasando? Pues hay dos factores, en mi opinión, y es,
porque, no sé si lo sabéis, pero el 70% de los vehículos en España, por ejemplo, se aparcan en la calle. Es decir, no se pueden cargar, porque no tienes un garaje o no tienes una casa con un cargador, ¿no? Y eso requiere tener una infraestructura pública de carga adecuada para el volumen de coches eléctricos que vaya a haber, ¿no? Pues mirar, en Europa, para cumplir las previsiones de penetración de vehículo eléctrico, hace falta instalar 11 veces más cargadores de los que hay instalados a día de hoy, pero es que en España hace falta instalar 20 veces más, ¿vale? Y esos 20 veces más hay que instalarlos en los próximos 6 años. ¿Se puede hacer? Bueno, no lo sé, pero la realidad es que a día de hoy muchos de los que están aquí instalados, o sea, de los 70.000 puntos de recarga, por ejemplo, que veis en Madrid, muchos de ellos no funcionan. ¿Por qué? Porque no tienen permisos, porque no tienen la licencia, etcétera. Y muchos de estos cargadores que se tienen que instalar, además, tienen que ser cargadores rápidos, ¿vale? ¿Qué significa rápidos? Que tienen, pues no sé, 80, 100, 150 kilovatios. Eso requiere una nueva acometida de la línea eléctrica, requiere reforzar la capacidad de distribución, que son inversiones muy caras que alguien tiene que hacer y sobre todo alguien tiene que pagar, ¿vale? Y la pagarán las eléctricas, pero luego lo revertirán en todos nosotros para que lo financiemos. Entonces, bueno, pues decíamos, la regulación está impulsando hacia un modelo, pero el mercado no está pensando en ese modelo al 100%. Y aquí tenéis un montón de titulares de un montón de empresas que dicen que sus previsiones de vehículo eléctrico no se están cumpliendo. Tesla dice que, ojo, que no va a cumplir las previsiones, Volkswagen no vende vehículo eléctrico, pero yo no tengo claro si eso es un problema de Volkswagen o es un problema del vehículo eléctrico. Yo creo que es más Volkswagen. Mercedes dice lo mismo, Ford, Toyota, General Motors, casi todas las empresas, las marcas, están reduciendo sus previsiones y sus expectativas con vehículo eléctrico porque ven que el mercado no está respondiendo de la forma adecuada. Y la mayoría de empresas que están haciendo esto son europeas, ¿eh? Las chinas todavía no están en este ámbito, pero hay muchas europeas y americanas que están en esto. ¿Y por qué es el segundo motivo? ¿Por qué está pasando esto? Pues aquí tenéis una comparativa de las diferencias de precio de coches comparables por segmento de vehículo, ¿vale? Pero yo creo que se ve mejor en la siguiente slide, que hemos cogido 3 vehículos, de ejemplo. Pues el típico coche pequeño, el Opel Corsa, ¿no? El coche mediano, Renault Megane, por ejemplo, y un coche más de lujo, pues un BMW. Y tenéis mismo modelo, más o menos mismo equipamiento, más o menos mismas características técnicas. 36.000 euros el Opel Corsa, 17.000 el Corsa de gasolina. 45.000 euros el Megane, 29.000 euros el Megane de gasolina. Diferencias de precio, pues de un 100%, por ejemplo, del Opel, a un 50% del Megane, a un 30% del BMW. ¿Por qué se explica la curva del coche eléctrico? Porque la gente que se puede comprar un BMW es más probable que pueda pagar un 20% más que la gente que se puede comprar un Opel, que vaya a pagar un 100% más del coste del coche. Incluso con ayudas, sin ayudas, da igual. Las ayudas son 4.000 euros, las sumas, las quitas, las pones, da igual, es lo mismo, ¿vale? ¿Y qué problema hay con el coche? Que el coche es la segunda mayor inversión o gasto, aquí depende de cómo lo queráis considerar, que hace una persona hace un hogar. Primero es la vivienda, después es el coche. Y ahora mismo encima estamos en unos tipos de interés que son muy altos, el coche es un bien que se financia en gran medida y con tipos de interés altos, si encima el coche es más caro y lo financias a un tipo de interés más caro, es mucho más caro. Por eso se venden menos coches también, ¿vale? Y por eso hay más vehículo de segunda mano, vehículo de ocasión y hay más mercado, digamos, más postventa, digámoslo así, ¿no? Más efecto de la postventa positivo. Y lo que veis aquí es la evolución del precio del coche, que, o sea, el coche en media cada vez es más caro, ¿vale? Es un bien que es más caro. ¿Por qué? Porque cada vez incorpora más tecnologías que pueden estar menos maduras que otras, entonces hace que eso sea más caro. Y eso hace pues, que las personas que compraban coches económicos, pequeños, que más o menos es el 50% de los coches que se venden en Europa y un poquito más en España, pues esos que se puedan quedar fuera de la movilidad o fuera de la electrificación, ¿vale? Y esos son los que ahora mismo es el segmento de personas que más puede sufrir o que más está pensando en aumentar la vida de su coche o comprar un coche de segunda mano
o esperarse a ver qué pasa con el coche eléctrico que baje de precio, el europeo, para comprarlo. ¿Y esto lo que está haciendo al final qué es? Pues que la edad media del parque cada vez aumente más. Como la gente tiene mucha incertidumbre y no puede pagar un coche, pues lo que hace es estar más tiempo con su coche. O comprar un coche de segunda mano que le haga la vida. Y tanto en Europa como en España es mucho más, pero bueno, son 14 años de media. En Europa son 12,3, pero eso va incrementando a medida que aumenta la incertidumbre. Que para ciertos negocios, por ejemplo, para la postventa, pues son datos muy interesantes. Y el último punto es los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos se están aprovechando, digámoslo así, de una situación de mercado que hemos creado nosotros, que es contraria encima a nuestros intereses, ¿vale? Entonces, los chinos, que a veces a mí me preguntan, ¿pero los chinos cómo se compiten contra ellos? ¿Cuál va a ser el futuro? Pues, a ver, los chinos, y luego entraremos en detalle de cuántas empresas hay, y qué hacen, y cuándo van a venir, y cómo vienen, y todo esto, pues hay que entender que al final es una dictadura, ¿vale? Hay que entender que es una dictadura donde no hay cambios de opinión, donde no hay cambios de sistema, donde no hay cambios de liderazgo, y es una dictadura que tiene muy claro que quiere liderar el mundo, y lo quiere liderar a largo plazo, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que en los años 80, los años 70, los chinos decían a los europeos, venid aquí a China, vamos a montar joint ventures, y vais a fabricar coches para el mercado chino, ¿vale? O vais a fabricar coches aquí más baratos para el mercado europeo o otros mercados. ¿Qué hacían los chinos? Les daba igual el mercado. Los chinos lo que querían era aprender a fabricar coches, ¿vale? Y lo hacían en los años 80. ¿Qué hicieron en los años 2000-2010? Empezar a montar sus propias compañías de automoción. ¿Por qué? Porque habían aprendido de los europeos a fabricar coches, ¿vale? Bueno, y los americanos también, de todos. ¿Y qué están haciendo en 2020? Están entrando al mercado europeo y americano con productos que si no... Y no hablo de los MG. Los MG es como la excepción. Pero si veis los nuevos vehículos chinos que están viniendo, son vehículos que son mejores que los europeos. Y hay mucha gente que no lo quiere admitir. Tienen más calidad, mejores acabados y más tecnología que los europeos, ¿vale? Y eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Pero bueno, ahora entraremos en detalle. Entonces, bueno, China, fijaos cómo ha crecido de ser un mercado pequeñito de automoción a ser un mercado que equivale a la suma de Europa y Estados Unidos. Solamente China. Y fijaos cómo ha aprovechado la oportunidad, porque China solo produce el 6% de los coches a nivel global, ¿vale? Pero produce el 31% de los coches eléctricos, ¿vale? Es el mayor productor de coches eléctricos, es China. ¿Por qué? Porque tienen toda la cadena de valor, la tienen los chinos. Es decir, tienen las baterías, pero dentro de las baterías tienen las tierras, tienen el litio, tienen los metales, tienen la química, tienen todo, lo tienen controlado ellos. Entonces, cuando un europeo quiere hacer una batería, por mucho que haga plantas aquí en Europa o en España, son plantas que se nutren de componentes chinos. Y los chinos son los que ponen los precios. Entonces, hay que recordar que no competimos en igualdad de condiciones. Ellos no están en un libre mercado, ellos tienen otro modelo de mercado diferente al europeo. Ellos pueden dar ayudas, ellos pueden dar dinero a sus empresas para ser competitivas, cosa que aquí en Europa, en teoría, es ilegal, ¿vale? O no está permitido. Entonces, los chinos están aprovechando para producir más vehículos eléctricos que nadie, con una cuota mucho más pequeña de la que le corresponde, ¿vale? Y si vemos lo que han hecho los fabricantes en los últimos años, pues los únicos que crecen son dos. O Tesla, que es el gran disruptor del mundo de la automoción, o los chinos. No, todos los europeos, japoneses, asiáticos que no sean chinos, todos decrecen, ¿vale? ¿Y por qué están creciendo los chinos y crece Tesla? Luego lo veremos. Pero bueno, aquí la reflexión es, bueno, ¿y qué chinos van a venir? ¿Y cuándo van a venir? ¿Y qué marcas hay? Entonces yo siempre pongo estos datos
donde tenéis un montón de información, SAIC, BYD, Geely, Wildwall, DFM, y tenéis el ownership, pues público, privado, del Estado, de no el Estado. Bueno, mira, porque esto no lo puedo poner aquí por escrito, pero todo es estatal en China, da igual que sea público o privado, todo está controlado por el Partido Comunista y todo responde a la misma estrategia, que es liderar el mercado. Que luego lo hacen con diferentes estrategias, que unos compran MG, que otros compran Volvo, que otros desarrollan Polestar, que otros... Eso da igual. Todos quieren, pues, lo que se llama el abrazo del oso, ¿vale? Que es liderar un mercado que consideran que es, para ellos, estratégico, que es la automoción y la industria. Entonces, por muchas marcas que veáis, todas responden a lo mismo, es a una estrategia de liderar un mercado como el europeo y el americano. Y hay un montón de compañías, además, y todas tienen capitalizaciones enormes y todas tienen modelos que son realmente, yo creo que son bonitos, además, y que además es un producto que está muy bien pensado para el mercado europeo, además. Y la reflexión aquí es, bueno, ¿pero el producto y lo que hacen los chinos es mejor que los europeos o no? Pues si coges el precio medio de los vehículos eléctricos que hacen los europeos y ya sacas el ratio de cuánto vale por kilómetro de autonomía, pues ves que los chinos no solo venden a la mitad de precio, sino que ese ratio es mejor que los europeos. Es decir, tienen más autonomía por precio que los europeos. Con lo cual, cuando llegan al mercado, y desde la administración pública lo que estamos haciendo es fomentar que haya vehículo eléctrico, porque pensamos que sin vehículo eléctrico no hay futuro, pues cuando llega el consumidor medio, ¿qué hace? Pues ve un coche como el MG, ve otro coche como el Volkswagen ID3, ¿y a quién va? Al MG, ¿por qué? Porque es la mitad de precio con la misma autonomía, ¿vale? Aunque pueda ser un poquito más cutre que el Volkswagen o tal, pero es la mitad de precio. Y luego hay un pensamiento que es que el coche eléctrico es igual mecánicamente en todas las marcas, porque ya no hay esa diferencia de motor ni de mecánica que antes había y que tenías la fiabilidad de Volkswagen o la fiabilidad de Mercedes o la fiabilidad de Audi. Ya la gente normalmente piensa que es un producto equiparable, entonces no les preocupa esa fiabilidad. ¿Y qué va a pasar con los chinos? Pues los chinos copian y copian muy bien. ¿Y a quién están copiando ahora? A los coreanos. ¿Qué quieren hacer? El mismo modelo que Hyundai y que Kia. ¿Y eso qué significa? Que quieren ponerse las mismas cuotas de mercados que ellos. ¿Y cuál es la estimación? Pues posiblemente en 2025, 2026, estén en el 15-18% de cuota. ¿Y eso qué significa? Pues que esa cuota se la van a restar a Stellantis, a Volkswagen, a Mercedes, a BMW, a todos. Y eso va a afectar a la industria europea, y eso va a afectar a los proveedores europeos, y eso va a afectar a un montón de compañías europeas y americanas, porque van a haber reducido, en un entorno que además hemos dicho antes, que va a haber menos coches vendidos, encima vas a tener menos cuota porque hay más chinos. Entonces va a haber yo creo que va a haber cierta tensión en el futuro si esto no cambia, que parece que de momento no va a cambiar. Y esto es el resumen un poco de los chinos. Tienen el control total de la cadena de producción, de la cadena de valor, de las baterías, casi todas están fabricadas allí. La mayoría de coches, por ejemplo, Volkswagen lleva baterías chinas, ¿vale? Luego tienen un objetivo que es entrar al mercado europeo y liderarlo, con lo cual tienen estrategias de precio y comerciales súper agresivas, y eso se ve. Y luego encima de los europeos somos los mejores abriendo puertas para otros, ¿vale? Y encima, porque luego no sé si lo tengo después o no, pero en la tarifa de aduana, por ejemplo, para importar un coche chino en Estados Unidos es del 30%, en Europa es del 10%. Somos así de buenos con el mundo entero. Y bueno, y esta slide a mí siempre me encanta ponerla, porque es muy fácil de visualizar el futuro. Entonces tenemos BlackBerry, que era americana, Motorola americana, Alcatel francesa, Ericsson sueca, Nokia finlandesa. ¿Cuántas hay a día de hoy? Ninguna. ¿Y quién vino a cambiar el mercado? Apple. Y ahora que son todos asiáticos, ¿no? Bueno, no son chinos, pero son casi todos chinos, ¿no? Y si hacemos lo mismo, ¿qué pasa? ¿No?
Volkswagen, alemán, Renault francés, Stellantis, franco-italiano, americano, Mercedes, alemán, Ford o General Motors, americano. Llega Tesla, que hace un cambio de paradigma tecnológico, que hace un cambio del concepto del coche en sí. ¿Y quién se aprovecha de eso? Pues, ¿o quién se puede aprovechar? Todos nuestros amigos los chinos que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Que esto vaya a ser así en el futuro? Bueno, a ver, yo creo que la industria de la telefonía y la automoción son muy diferentes, las inversiones que hay en una y en otra son muy diferentes y el impacto industrial es muy diferente, ¿vale? Porque la industria de la automoción emplea a muchas personas y tiene mucho vínculo económico con toda la cadena de valor. Entonces, no creo que pase lo mismo, pero vamos en el camino de que pase lo mismo, ¿vale? Si no hacemos nada. O si no hace alguien nada, algo. Y pues esto ha empezado ya. Y por eso la Unión Europea está investigando, pues por aquí, el flood of Chinese electric cars. O sea, ¿por qué vienen tantos? Bueno, vienen tantos porque hemos dejado las puertas abiertas, por eso vienen tantos. Tampoco hace falta investigar de forma muy concienzuda, pero bueno. El ministro alemán también dice que hacemos, bueno, lo que hay que hacer es pensar un poco antes de hacer políticas que van contra la industria, ¿vale? Es lo que hay que hacer. Y dejar que el mercado se autorregule, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos regulando un mercado, estamos haciendo una regulación que está obligando a un mercado a cambiar cuando lo que tiene que hacer el mercado es autorregularse, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que cuando la tecnología eléctrica esté madura y tenga un precio razonable, pues la gente la comprará. Y mientras tanto no. Y estamos motivando a que como la tecnología no está madura y en Europa no sabemos fabricar coches eléctricos baratos, por muchos motivos, pues que los que sepan hacerlo, que casualmente son los chinos, bueno, o Tesla, pues vengan. ¿Vale? Entonces China ya está en el 7% de cuota de mercado y este año será un 10 y luego será un 15 y luego ya no habrá posibilidad de echarlos, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con respecto a esto? Pues luchar contra una dictadura. 27 estados diferentes, con intereses diferentes, contra una dictadura es muy complicado. Entonces, lo que hay que hacer es un poco trabajar en unidad de mercado, trabajar en que la Unión Europea se dé cuenta de que se está... Como me decían, el otro día estaba en un foro y me decían, bueno, ¿puedes dar un titular de lo que está pasando? Digo, sí, la Unión Europea está construyendo el fin de la industria. Entonces, digo, es un titular súper positivo. Y sé que soy es un poco negativo, pero yo creo que la forma crítica de ver las cosas es la mejor forma de entender lo que podemos hacer y lo que podemos esperar, ¿vale? ¿Y esto por qué nos puede servir? Pues porque a medida que vayamos avanzando hacia 2026, posiblemente veamos cómo todavía el mercado cambia mucho más, ¿vale? Como la Unión Europea empieza a hacer políticas más restrictivas, como las marcas empiezan a intentar ser más baratas y eso hace que toda la industria, la cadena de valor y los proveedores tengan una presión en costes mucho mayor. Entonces, veremos cómo todo cambia porque hemos creado un entorno en el que o somos capaces de competir contra los chinos o vamos a pasarlo mal desde las marcas europeas, ¿vale? Y al final esto lo he llamado pues, el connecting the dots, que es conectando los puntos, ¿vale? Para mí, ¿cuál es el origen de toda esta situación? En parte la regulación. ¿Y eso qué está creando? Que haya nuevos... que se haya una mayor penetración de vehículo eléctrico. ¿Que en sí es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Es decir, yo creo que aquí a veces confundimos el reducir emisiones con el electrificar, ¿vale? Entonces, ¿tener vehículos eléctricos es bueno? Sí. ¿Es la única forma de reducir emisiones? No. Pero la Unión Europea piensa que sí. Entonces, bueno, yo creo que ese es el principal problema. Entonces, la regulación está creando que haya más vehículo eléctrico. Eso está haciendo que muchos nuevos constructores, marcas, estén entrando al mercado, haya nuevos proveedores y haya un incremento de presión en el mercado en general. ¿Otro efecto de la regulación cuál es? Pues que ha hecho que muchas marcas tengan que invertir mucho dinero en nuevas líneas de producción, en electrificar y en invertir en desarrollar el vehículo eléctrico. Y eso lo que está haciendo es que las marcas como Volkswagen, por ejemplo, no sé si habéis leído, ha anunciado un programa de reducción de costes de 10.000 millones de euros. ¿Esos costes a quién se los van a reducir?
pues a todos los proveedores, van a reducir y quitar empleados, etc. Eso genera incertidumbre, eso hace que los volúmenes decrezcan, que se vendan menos coches, eso hace a la vez que impacte a las marcas, eso hace que se consoliden, como Stellantis y como otras que se consolidarán posiblemente, y al final eso hace pues, que sea un entorno que es altamente cambiante, altamente incierto, y en la que, en la medida que seamos conscientes de la situación, pues nos ayudará pues, a tomar acciones, ¿no? Y hasta aquí. Muchas gracias.